Vamos a dar lectura al librito titulado Momentos de Paz, de José María Fernández. Presentación. Momentos de Paz constituye una serie de pensamientos que ha ido surgiendo con el correr de los días. Que nadie busque en estos pensamientos un orden temático, pues se ha escrito en momentos y circunstancias diversos. Si hubiera que buscar un símil, se podría usar lo que ocurre cuando paseamos por el campo, especialmente en primavera. Encontramos las más variadas y diversas flores que han surgido y crecido en el más perfecto orden. Lo que nos resta que dentro de la diversidad de colores formen el más hermoso cuadro que puede ser pintado por el mejor artista. Estos pensamientos han sido escritos pensando en nadie, y sí para el que tenga la paciencia de leerlo. La lluvia y el sol lo manda Dios para todos y sirve en la medida en que cada uno sepa aprovecharlo. Están ahí. Un pensamiento es una semilla que para que germine y produzca su fruto necesita un terreno apropiado. Puede suceder que caiga en buena tierra o por el contrario que caiga entre zarza y espina y que no le permitirán participar del espacio que ellas han usurpado. El pensamiento no es sólo lo que a primera vista puede decir, sino lo que a cada uno sugiere aquí y en este momento, en las circunstancias que está viviendo. Puede ser también una ocasión propicia en esta época en la que todo se nos ofrece concentrado y percibimos los grandes discursos como rollos insoportables. Un pensamiento puede convertirse en una luz que nos ilumina en medio de la oscuridad. Parece que no todos los días sale el sol, o si sale no lo vemos. El pensamiento corre el peligro de que en estos momentos no me diga nada, pero en otra ocasión puede servirme. No todos los días tenemos el mismo humor ni nos encontramos en el mismo estado de ánimo. El pensamiento encierra en sí mismo cierta filosofía. Un pensamiento, sobre todo positivo, es un buen medio para empezar la jornada con una energía positiva, según una expresión muy común. He tratado de que los pensamientos sean como una palanca que eleva el punto de apoyo que pedía el filósofo para elevar el mundo. A veces puede ser punto de apoyo una piedrecita, a simple vista tan insignificante como puede serlo un buen pensamiento. 1. Siembra un pensamiento y cosechará un acto. Siembra un acto y cosechará una costumbre. Siembra una costumbre y cosechará un carácter. Siembra un carácter y recogerá un destino. 2. Comienza el día llenando tu mente de pensamientos positivos, sanos y alegres. A lo largo del día, crea en ti el hábito de los buenos pensamientos. Acostúmbrate a analizar y procesar si es oportuno que siga con ese pensamiento o, por el contrario, debe regalarlo al campo del olvido. Aleja de tu mente los pensamientos negativos apenas intente penetrar en ti. Solo así gozarás de una buena salud física y mental. 3. Aprende que el día más hermoso es hoy. El mayor error que puedes cometer es darte por vencido. El mejor maestro es el amor. El defecto mayor, el egoísmo. Lo peor que puede ocurrirte
el desánimo. El sentimiento más vil, la envidia. El regalo mejor que puedes hacer es el perdón. Lo más maravilloso del mundo, el amor. La mayor felicidad, la paz. 5. El tiempo es el mayor don de Dios, el mayor don que Dios nos ha dado, nos ha podido hacer. Pues en él podemos conseguir que nuestra vida fructifique. Reúne en sí un abanico de posibilidades. Trabajar, descansar, contemplar, admirar, dialogar, proyectar el futuro y hacer significativo el presente. Y también es ocasión para entregarnos a los demás. 6. La vida te regala cada día un momento y una nueva oportunidad para mirar dentro de ti mismo y ver dónde puedes mejorar la calidad de tus pensamientos, palabras y obras. No piense que el mundo gira a tu alrededor, pues no es así. De lo contrario, te haría al centro del mundo. Si has de saber que cualquier cosa que está en el mundo se encuentra también en ti. Deja que la realidad se convierta en tu maestra. 7. La vida humana es problemática en cuanto a su duración, pues nos espera el pensamiento de que tenemos que morir, de qué viene después de la muerte. En cuanto a su calidad, pues no siempre responde a lo que esperamos de ella. En cuanto a la personalidad, ¿tendré una vida individual personal o seré uno más? Se resumen estas palabras. ¿Será mi vida perdurable? ¿Será personal? ¿Será santa? 8. Piensa que la enfermedad tiene recetas, los problemas soluciones, la vida alternativas de sentido. Pensar en la fuente del poder. Divertirse es el secreto de la eterna juventud. Leer es la fuente de la sabiduría. Rezar es el poder más grande del hombre sobre la tierra. Amar y ser amado es el privilegio que Dios nos concede. La amistad, el camino de la felicidad. Reír es la música del alma. Trabajar es el precio del éxito. Ayudar es la llave del cielo. 9. La mejor forma de llegar a ser un desgraciado en la vida es correr tras la felicidad por la felicidad. Busca lo que puedes hacer que nazca la felicidad en ti, la entrega. Cuando queremos atrapar con las manos una burbuja de jabón, pues la rompemos. 11. La liberación personal se llega cuando el ser humano se atreve a pensar por sí mismo, sirviéndose de sus propios entendimientos sin recurrir a nadie que piense por él o le impida pensar. Esto ocurre como con la publicidad. La razón llega a ser un objetivo emancipatorio en el momento en que la persona hace uso público de la misma, venciendo la resistencia de quienes disuaden a sus seguidores de pensar. 12. Vivir deprisa es vivir fuera de la realidad. Todo lo queremos al momento, mejor hoy que mañana. La prisa ha forjado a un hombre muy informado pero poco profundo, que sabe muchas cosas pero que le falta lo más importante, la capacidad de síntesis. La prisa engendra superficialidad y nos deja sin raíces, nos deja sin palabras o la palabra que decimos carece de sentido.
sin verdad, aunque todos presumamos de poseerla. Nos deja sin belleza y nos deja sin Dios. 13. Nuestras prisas han llegado a tal extremo que, según nos dicen los médicos y sanitarios, la muerte más deseada por la mayoría de la gente es la repentina y sin sufrimiento. Y los mismos médicos y sanitarios piensan que puede deberse a la falta de contenido y sentido de nuestras vidas, a que pensamos y sentimos que no tenemos necesidad de reconciliarnos con nadie. Tal vez sea signo patente de la crisis de creencia religiosa. Contra la prisa, reflexión. Contra la precipitación, reflexión. Contra el deseo de hacerlo todo inmediatamente, reflexión. Las cosas que perduran son las realizadas tras larga reflexión. 14. No todo el tiempo es homogéneo en nuestra vida. Hay momentos importantes y menos importantes, momentos de alegría y celebración, momentos de tristeza y duelo. Incluso hemos acuñado la frase matar el tiempo. Así como tenemos necesidad de lugares especiales, también necesitamos momentos específicos para lo trascendente, para lo infinito y para lo que es frente a lo contingente. 15. La interacción con la naturaleza es una experiencia calmante que se refleja en todo nuestro organismo. La vista se recrea en los colores, las formas de los árboles, las flores y las montañas. El oído escucha el silencio, los trinos de los pájaros, el olfato capta los aromas silvestres. El gusto se deleita en cualquier alimento, por sencillo que sea. Todo nuestro cuerpo disfruta en contacto con la naturaleza. 16. Cuando alguien llega a destruir aquello que quería derribarlo, debe darse prisa para poner fin a la venganza, a las penas e incluso a la recompensa. Es mejor perdonar mucho que castigar mucho, exiliar poco que exiliar mucho. Dejar los bienes que multiplicar las confiscaciones. Dejar los bienes que multiplicar las confiscaciones. Bajo el pretexto de vengar derechos, se corre el peligro de implantar la tiranía. 18. La bondad, para que sea tal, debe ser humana, cercana y tierna. Se desarrolla en lo cotidiano de la vida, en la existencia cristiana, cuando a los hombres se les consideran como hermanos. Este es el motivo y la razón de la cercanía, la bondad de Dios, que Jesús ha hecho a los hombres una oferta de salvación y felicidad. La bondad es causa de buen ejemplo. Lo que uno lleva en el corazón lo expresa en las obras y mediante las obras. Estas dan testimonio del ser cristiano, imitador de Jesús, que era compasivo y bueno. Son un apostolado al alcance de todos. 19. La amistad es una forma de vivir ante un sentimiento objetivo. La amistad se inicia poco a poco, con lentitud, sin causas, por la atracción que intensifica el trato, lo depura, lo limpia de todo egoísmo y termina vinculando las dos vidas en una clara y serena colaboración vital. Cada uno de los dos amigos ayuda al otro en la empresa de vivir. Viven paralelamente sin confundirse. La amistad verdadera es una colaboración vital. 20. Algunos piensan que la acaparar y la avaricia son los dioses que van a resolver las necesidades económicas, pero hay que distinguir entre necesidades y deseos. Si recapacitamos, nos daremos cuenta de que muchos de nuestros deseos los convertimos en necesidades. Si lo que tienes satisface tus necesidades, ¿por qué aspirar a más? Convertir los deseos en necesidades
proviene de un sistema de valores equivocado. Influye también el ambiente que nos rodea, las circunstancias. 21. La esperanza es la firme seguridad de alcanzar lo prometido que conocemos por la fe. La esperanza cristiana es vivir ya lo invisible de fe, aquello que un día veremos cara a cara. La esperanza es también compromiso y no mirar solo al futuro, sino también al presente. La esperanza es histórica y alimenta la vida diaria, pero hay también esperanzas cortas y esperanzas largas. Esta es la cuestión. 22. La muerte responde al ser natural del hombre. Con ella termina la vida y su ser individual y relacional. Pero también casi todas las culturas muestran el deseo de inmortalidad que anida en la humanidad. El cristianismo ve la muerte a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo, por lo que con ella se le abre un horizonte nuevo. No todo acaba. Aunque el hombre exterior se desmorone, el hombre interior se renueva de día en día. Nuestra desdicha está en el miedo a la muerte y no en la muerte misma. Cada uno tiene su camino en la vida, pero el final es igual para todos. Se precisa usar bien el tiempo, gozar de las alegrías que nos ofrecen y saber aceptar las propias limitaciones, la pobreza y la enfermedad. 23. El hombre ha llegado a un punto en que carece de nombre y se ha convertido en un número, en el carnet de identidad, el de la seguridad social, en la cuenta del banco. Parece ser que carece de nombre. No es una persona con un corazón y unos sentimientos, con sus problemas, con una familia, con sus alegrías y sus disgustos. Alguien que necesita un hogar y un cariño, trabajo para ganarse dignamente el sustento y no vivir de limosna. 25. En un momento u otro, toda persona que se tome en serio su vida se preguntará por el sentido de la misma y si hay algo más allá. Esto solo puede darse por el camino contemplativo, que capacita para ver las cosas y las realidades, la historia y la estructura de la convivencia humana, a pesar de sus apariencias fenoménicas, en su verdad más profunda, íntima, o sea, en el sentido de cada cosa, cada realidad y cada acontecimiento, lo tienen en el plan de la creación y de la redención. En una palabra, como Dios lo quiso y sigue queriendo. 26. Una persona es normal cuando es positiva, viva, rica interiormente. Una persona normal, con muchas historias que contar, con muchas ideas que proponer, con mucho que aportar y ofrecer a los demás. Son personas de las que casi nadie habla porque en la vida ordinaria pasan desapercibidas, y esa normalidad es testimonio silencioso y generoso que en cambio aporta enormes frutos. 27. ¿Te angustia o te turba estar solo? No digo sentirse solo. ¿Estás huyendo de algo? El proceso de personalización requiere la capacidad de crearse un mundo propio, y para ello el requisito indispensable es llegar a descubrir la propia riqueza interior que se basa en la afectividad, la reflexión, la capacidad de estar a gusto con uno mismo, la comunión íntima, no verbal, con el mundo que nos rodea, la presencia de Dios. Y para ello hay que hacer
de la soledad no un problema, sino un hábito de crecimiento, de vida propia, con la siguiente condición: que la soledad no te aísle de los demás, sino que te posibilite la calidad de relación. 28. La cerilla y el raspado son dos elementos completamente opuestos, que dan como resultado un tercero, la luz. La cerilla no puede tolerar que se la rasque contra el papel de lija de la cajita de cerilla y arde inmediatamente. El papel de lija no permite ni tolera que se raspe contra él. Responde así, pulsando y haciendo arder. Pero para tener luz, fuego, es necesario ese encuentro entre la cerilla y el papel de lija. Las relaciones más inesperadas pueden dar resultados hermosos. ¿Qué te dice cuando piensa en la incompatibilidad de caracteres? 30. Cierto día el maestro dijo: es mucho más fácil viajar que quedarse quieto. ¿Por qué?, quisieron saber los discípulos. Porque, dijo el maestro, mientras viajas hacia un objetivo, puedes aferrarte al sueño. Cuando te para, tienes que afrontar la realidad. Pero, ¿cómo cambiaremos si no tenemos objetivos o sueños?, preguntaron los discípulos. El verdadero cambio es el involuntario. Afronta la realidad y tendrá el cambio involuntario. 33. Quien no ha sentido dificultades en la oración es porque se ha quedado en la superficialidad y no ha ido a lo profundo. La oración es difícil. Esperar rezar cuando sintamos ganas de hacerlo es carencia de fe y por tanto una oración muerta. 34. Puesto que somos tan diferentes unos de otros por causa de raza, la cultura y la religión, resulta difícil convivir si nos despreciamos e ignoramos. Hay que aprender a convivir unidos por el vínculo del amor común, ayudarnos mutuamente a ser más auténticos. Ayudarnos mutuamente a ser más auténticos. 35. A la codicia pertenece todo deseo desordenado, el deseo de llenar los propios graneros a espaldas de los demás, el deseo de sobresalir aunque haya que usar de perdaño al otro, lo que a uno le conviene y viene bien sin pensar en los demás. Todo deseo irracional. 36. Los conflictos de intereses hacen que la sociedad se sienta cada vez más impotente para gestionar los intereses privados y los generales del bien común. Una civilización que no logre compaginar los intereses de los unos y los generales terminará destruyendo la civilización. 37. Cada uno de nosotros lleva consigo el presente, el pasado y el futuro, los sufrimientos, las alegrías, las humillaciones, las dificultades, así como las esperanzas, los miedos y los temores, y no podemos prescindir de ellos como miembros que somos de la humanidad, sabiendo que el bien común es el más alto de los bienes. 39. No deberíamos encontrar mucha dificultad para conocernos a nosotros mismos si tratásemos de ver lo que mostramos y lo que dejamos escondido en nuestro interior. Lo que mostramos por el fruto que produce en lo que nos rodea, sea bueno o malo, y lo que nos mostramos y ocultamos sigilosamente dentro. ¿Por qué lo guardamos? 40. El silencio habla más claramente que las palabras.
ilumina más que las conversaciones, proporciona más paz que los discursos, cura mejor que una dieta o una medicina, descansa más que unas vacaciones, une con un vínculo mayor que una salida al campo. 41. Ante el mal solo cabe adoptar 4 actitudes: desecharlo y evitarlo por sí mismo, tratar de no darle importancia de la que tiene, de no darle más importancia de la que tiene, ha de servirnos de maestro, aprender de los errores para no repetirlo, descubrir que a pesar de todo Dios es misericordioso. 42. Con ciertos errores tal vez tengamos que luchar toda la vida y morir con ellos, pero son los que nos mantienen en la realidad y en la humildad. Tal vez Dios no quiere que nosotros Dios no quiere de nosotros vencedores, sino luchadores. No hay nadie ontológicamente malo. Lo que pasa es que el mal está tan profundo en nosotros que nos cuesta arrancarlo. 43. Las posibilidades que nos ofrece la ciencia y la técnica hace que el hombre sea consciente de su poder. Este poder puede ser empleado sin duda para la justicia y la paz, pero puede hacer al hombre menos constante en el trabajo de su personalidad, ya que ésta requiere constancia y perseverancia. 44. No hay que eludir la propia responsabilidad. Ante todo acto hemos de tomar una decisión como si todo dependiese de nosotros, sin tratar de cargar la responsabilidad sobre nadie. Es la única forma de ser libre. 48. El hombre es el protagonista de su propia historia. Creado por Dios libre, es capaz de elegir entre el bien y el mal, entre una vida orientada al descubrimiento de su propia dignidad o hacia el fracaso. No podemos esconder el mal y el pecado porque no solo lo descubrimos en nuestro alrededor, sino que si somos sinceros, lo encontramos en nuestra propia vida. 50. No hay que confundir el gozo con el goce. Los goces pasan pronto y dependen de las circunstancias. Los goces podemos procurarlo. El gozo nos supera por venir de lo alto y por eso es una alegría profunda que supera las vivencias de la vida diaria. 53. La sombra es esa parte de nosotros mismos que no queremos ver ni que las vean los demás, y por eso la ocultamos y la negamos. En sí no es mala, sino que no nos permite darnos cuenta de que eso está mal. El problema no es la sombra, sino nuestro ego. Es lo que el Evangelio llama viga en tu ojo. Mateo 7, versículo 4 al 5. 54. El poder es malo cuando sirve solo para protegerse, mantenerse y promocionarse. El poder como jerarquía de dominación resulta peligroso para el que lo ejerce y para los que tienen que soportarlo, pues expone a reacciones desmesuradas contra todo liderazgo y autoridad que se manifiesta en el movimiento pendular de la historia. No raras veces el dominado pasa a ser dominador. 55. Hemos llegado a un punto de tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Estamos cayendo en tal confusión y ansiedad que no llegamos a hacer frente a la realidad
y esto se agrava en personas carentes de un fundamento sólido. El ser humano debe buscar entre tanta información certezas claras que le permitan definirse a sí mismo. 57. Uno llega a ser santo cuando es capaz de aceptar la propia culpa, el propio pecado, que es lo mismo que pasar de la inconsciencia a la conciencia mediante una lucha contra nuestro yo. Porque el gran problema no está en no pecar, sino en no admitir que hemos pecado. Tal vez es el gran problema de hoy. 58. Cuando la verdad se la quiere defender por la fuerza, se pierde la verdad y queda solo la fuerza. La verdad no se impone por la fuerza, es fuerte en sí misma. 60. No es que la luz luche contra la tiniebla, es que las tinieblas huyen cuando llega la luz. No es que el bien luche contra el mal, sino que el mal desaparece al llegar el bien. No se trata de luchar, sino de una acción pacífica. 61. Haz lo que estás haciendo con los 5 sentidos y tendrás una buena salud psíquica. Muchos de nuestros trastornos están causados por el continuo dar vueltas al pasado o al futuro. 62. En la vida siempre se nos presentan ocasiones para producir frutos de justicia, de fraternidad, de alegría, de solidaridad, de utopía, todos como variante, como vocación única y primordial. 63. La curiosidad es una enfermedad de la mente que acrecienta la ignorancia, porque lleva a conocer lo que nos agrada en vez de llevar a conocer verdaderamente lo útil, perdiendo así un tiempo precioso. 67. No se da primero la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor. 68. La gratitud se halla muchas veces presente en la vida del hombre de diversas maneras, pero desgraciadamente pasa desapercibida debido a la falta de visión de la vida en la que se valora solo la productividad y la utilidad. 69. La naturaleza solo puede ser comprendida y valorada cuando se la ve como expresión de un proyecto de amor y de verdad por parte de Dios. El modo en que el hombre trata a la naturaleza influye en la manera en que se trata a sí mismo y viceversa. 70. Cuando la razón pretende prescindir de la fe, se ve abocada a perderse en la ilusión de creerse omnipotente. La fe que no vaya acompañada por la razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas. 71. Quien no se hace prójimo de sí mismo nunca podrá ser prójimo de los demás. Quien no se entiende a sí mismo no podrá entender a los demás. 72. No hay nada que sea completamente negativo en la vida.
Existe solo la facultad de desarrollar todas las capacidades existentes en nosotros. Nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que no se le presenta la oportunidad. 73. La realización personal abarca 3 dimensiones: la autoestima personal, la relación con los demás, que consiste en dar y recibir afecto, el modo en que uno es capaz de afrontar lo que plantea la existencia. 74. Si las personas valen por lo que son y no por lo que hacen, esto significa que hay que aprender a vivir no por encima de lo que uno puede, sino sin exigencia ni buscando perfeccionismos que nos superan. 76. El cuidado personal no es nada nuevo, pues ya la filosofía griega lo consideró no solo desde el aspecto estético, sino también desde el punto de vista ético, en relación con el desarrollo de las virtudes para alcanzar la plenitud e interioridad de la persona. 77. Gracias a los avances de la ciencia, sabemos que el cuerpo no es solo materia, sino partículas de energía, que el cuerpo está lleno de luz. Por eso, cuando San Pablo invita a los cristianos de Éfeso a caminar como hijos de la luz, lo considera una energía viviente y en movimiento como la luz. No la apagues. 78. Quien consigue un autoconocimiento al reconocer sus debilidades y fortalezas, se halla en disposición para comprender y aceptar a los demás tal como son. 79. El poder en cuanto tal no es ni bueno ni malo, solo son capaces de manejarlo bien. En primer lugar, los que saben que no lo necesitan, y en segundo lugar, los que están convencidos de que no les pertenece. 80. No siempre la edad de una persona corresponde con lo que dice el carnet de identidad, pues la edad marca la medida de nuestra esperanza. Cuando ésta acaba, viene la vejez y la muerte. 81. De entre todos los seres de la creación, solo el hombre es quien puede cambiar su modo de comportarse, el único capaz de alterar su destino para bien o para mal. Esta es su suerte y su desgracia. 83. El mundo no necesita que nadie lo juzgue, pues de esto se encarga el tiempo, que termina poniendo las cosas en su sitio. Lo bueno supera el tiempo. El mal acaba mostrando su debilidad. 84. Existen muchas y muy graves enfermedades, pero las más peligrosas son las del corazón, las de la cabeza y las de la voluntad. Cuando no existe la voluntad de reconocerlas y la confianza suficiente para corregirlas. 85. La pereza mental, la inactividad, la falta de interés intelectual exponen a la mente al peligro de ser víctima del primer pensamiento que pase por ella. La pereza mental, la inactividad, la falta de interés intelectual expone a la mente al peligro de ser víctima del primer pensamiento que pase por ella.
86. El mal no consiste en que haya hambre y pobreza en el mundo. El verdadero mal es que, habiendo lo necesario para todos, en vez de solidarizarnos y compartir, acaparamos. 87. Es verdad que hay dificultades en el mundo, pero no es menos verdad que hay personas derrotadas de antemano por no saber enfrentarse a las pruebas que se le presentan. No existe dificultad insalvable. Hasta la muerte, el último enemigo es vencido por la resurrección. 88. La fortaleza de un árbol se prueba cuando el viento lo azota. Es entonces cuando se demuestra su estabilidad y la fuerza de sus raíces. Después de la tormenta, el árbol sale más fortalecido. 89. Puede darse en nosotros dos identidades, la individual y la colectiva. La individual nos lleva al egoísmo y a la solidaridad. O sea, la individual nos lleva al egoísmo y la insolidaridad. La colectiva puede hacernos manipulables. 90. Los sentimientos negativos nacen generalmente del orgullo, que no es capaz de aceptar las propias limitaciones que descubrimos en nosotros mismos. 91. La naturaleza es un maravilloso concierto, pero faltan oídos que sean sensibles para percibir esta música. Donde no hay oído, no puede darse música. 92. No esperes hacer cosas grandes en tu vida. Tal vez nunca te llegue la oportunidad. Si tienes la oportunidad, pero sí tienes la oportunidad cada día de hacer las cosas pequeñas de un modo grande. 93. Servir no es una virtud, pero procede de las virtudes, especialmente de la virtud de la caridad, que es la expresión más grande del mandamiento nuevo. 93. En el profeta Isaías decía: tu nombre y tu recuerdo son el anhelo del alma. 26:8. Recuerda solo las cosas buenas. 95. Ya los antiguos decían que quienes no saben hablar tampoco saben callar. Prefieren ser maestros de tontos que discípulos de doctos. Son tan ignorantes que buscan su ciencia en despreciar a los demás. 96. De la medida en que somos capaces de dar un sentido a lo que somos y vivimos, dependerá la capacidad de que tenga un significado lo que somos y vivimos. Este debe ser nuestro empeño desde que nacemos. 97. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos escuchado a los demás solo con nuestros oídos, pero no con el corazón? Esta es una escucha deshumanizada y deshumanizadora, ya que deja al que habla en la más inmunda soledad. 98. Las primeras impresiones sobre las personas suelen juzgarnos malas pasadas, pues a veces el trato posterior con ellas nos muestra todo lo contrario. No se da un juicio acertado sobre una persona hasta que no se penetra en su corazón. Todos valen más que la etiqueta que les colocamos.
Todos valen más que la etiqueta que les colocamos. 99. ¿Y si eso que sientes fuera espiritualidad? Ayuda al que carece de algo, enseña al que no sabe, escuchar no solo pacientemente, sino con empatía a quien te cuenta sus penas. Todo esto y mucho más que hay en ti, en tu interior, no es una riqueza espiritual. 100. Cada vez se va demostrando más claramente que no existen solo enfermedades físicas, son a la vez enfermedades psíquicas por una carencia de armonía interior, por falta de curación de heridas. Nuestra interioridad no acepta ser ignorada. Nuestra interioridad no acepta ser ignorada, y si no la escuchamos, acabará destruyéndonos. 101. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. 1 Corintios 13:11. A veces, en la vida, tendríamos que preguntarnos si al crecimiento físico corresponde nuestro crecimiento humano. 102. El pasado debe de ayudarnos a entender el presente, y a su vez, el presente debe servirnos para descubrir en él los elementos esenciales para enfrentar el futuro. 103. Tal vez un pensamiento al principio no diga nada, pero al menos tiene como objetivo el prender la llama de la reflexión. 104. Por mucho que pensemos, por muy lúcida que sean nuestras reflexiones, llega un momento en que nos encontramos con algo que carece de explicación. Nos topamos con el misterio. Entonces el pensamiento debe dar paso a la fe. 106. La mirada es ambivalente, pues es capaz de matar. Hay miradas que matan, que destruyen, de odio. Pero hay miradas capaces de levantar, animar, consolar y resucitar. Miremos con ojos misericordiosos. 107. En la vida todo depende de unos 35 centímetros, que es más o menos la distancia que hay desde la cabeza al corazón. Cuando no hay conexión entre la cabeza y el corazón, se da la ruptura y no somos consecuentes con nosotros mismos. 108. Hay quien piensa que puede engañar a los demás, pero en realidad al que se engaña es a sí mismo. Los demás solo deben pensar que lo que dice es verdad. 109. La diferencia entre el trabajo del hombre y el de la máquina es la siguiente. La máquina solo produce y el hombre con su trabajo da alma a lo que produce. 110. Ante el mal hay que adoptar dos actitudes, desecharlo y evitarlo por su misma esencia. No hay que magnificarlo. Un ser finito no puede producir actos infinitos. Debe servir de maestro. Aprender de los errores nos descubre la misericordia de Dios. 111. Tal vez nunca como en nuestro tiempo hemos estado tan conectados unos con otros a través de los medios que nos ofrece la técnica. Pero con quien hemos roto la comunicación es con Dios. Parece que no logramos entrar en ondas con Él. 112.
No te quejes de lo mal que te ha tratado la vida. Más bien, pregúntate qué le has dado tú a la vida. 113. Tal vez con demasiada frecuencia solo nos fijamos en nuestro modo de actuar y de comportarnos. ¿Por qué no pensamos en otras posibilidades y probamos si estas posibilidades las podemos llevar a la práctica? Lo de siempre se ha hecho así. No es sinónimo de estar en la verdad. 114. La superficialidad nos deja sin raíces, nos deja sin palabras, por mucho que hablemos, y nos deja sin verdad aunque la anunciemos a grito, nos deja sin belleza aunque la representemos, nos deja sin Dios aunque nos parezca que lo buscamos. 115. Solo es un amigo verdadero el que es capaz de responder a nuestras necesidades. Un campo en el que sembramos con amor y cosechamos agradecidos. La verdadera amistad lo comparte todo, deseos, necesidades y proyectos, y se espera del amigo que disipe nuestras dudas y llene nuestros vacíos. 116. En el frontispicio del templo de Delfos se hallaba escrito: conócete a ti mismo. Siempre se ha aplicado al conocimiento personal, pero es a la vez un camino para el conocimiento de los demás. Cuando descubrimos nuestro lado oscuro, nuestras dinámicas destructivas deben de ir acompañadas del gozo de reconocer que no hay solo negatividad, sino cualidades positivas. Llegar a decirnos a nosotros mismos: me amo tal como soy. Quien se conoce es capaz de ayudar a los demás, porque así podemos manejar e integrar sus límites. 117. Nuestras esperanzas son a veces cortas, que se pase el dolor, la enfermedad, el momento difícil, pero la esperanza hay que considerarla como una dinámica vital que abarca el presente y el futuro, lo que permite vivir de una manera positiva en medio de las dificultades. Llevada a la esperanza, la virtud es la que nos empuja a superar el tiempo y abrirnos al bien supremo que se alcanza en la eternidad. 118. A veces se dice que el dolor es un medio de purificación, un medio de descubrir lo que somos, una identificación con la virtud, un medio para agradar a Dios. Detrás de estas expresiones se esconde un falso conformismo, o un conformismo al que hay que resignarse. No se puede convertir en positivo lo que es negativo. Lo que importa cuando llega el dolor es darle un sentido y vivir con libertad lo que no podemos cambiar, pues de lo contrario se convertiría en maltratador. 119. ¿Qué tiene que ver Dios con el dolor? A Él le echamos la culpa del dolor cuando lo vemos como un castigo. Ponemos en duda su existencia, pues pudiendo hacerlo no impide el sufrimiento. ¿Cómo superar estas ideas? Pues, ¿cómo evitar el sentido de culpa? Tanto el dolor como la enfermedad solo pueden ser explicados a la luz de la fe. Es un misterio y un misterio no tiene explicación. Nos envuelve y hay que vivirlo en paz. 120. Con el tiempo se puede hacer dos cosas: perderlo o rentabilizarlo.
Perderlo es hacer algo menos importante cuando se puede hacer algo importante, lo que no supone caer en el activismo. Rentabilizar el tiempo supone un encuentro personal de escucha, de paciencia silenciosa, sin decir nada. Hablar y esperar ser escuchado es una necesidad básica del ser humano. Hablar y esperar ser escuchado es una necesidad básica. Nos construye y construye nuestro interior. 21. La mirada tiene que ver con nuestro mundo emocional. Puede reconstruir a una persona o hundirla para siempre. Puede hacernos sentir que somos dignos de respeto y consideración, sentirnos acogidos, libres, relajados, dispuestos a exponer lo que nos agobia. También puede hundirnos cuando es amenazante, cuando la mirada del otro está juzgando negativamente lo que ve. Quien nunca mira a los ojos o desvía su mirada, algo esconde detrás. Aprender a mirar supone entrenamiento en el equilibrio consigo mismo y con los demás. Aprender a mirar a los ojos es aprender a leer el corazón. 122. En las relaciones humanas ocupa un lugar importante el contacto. Dar la mano, dar un beso, abrazar, acariciar, constituye modo de comunicación y llevan consigo mucho poder. A través de estos signos podemos transmitir mucho significado: afecto íntimo, gozo, acogida, afecto, comunión. Nos sostienen cuando atravesamos horas bajas, cuando nos sentimos débiles, cuando acortan distancia, libera, ensancha, pero puede servir a veces para demostrar todo lo contrario, cuando el gesto es frío, distante, que en nuestras manos esté el corazón. 123. El niño es como una hoja en blanco en la que todavía no se ha escrito nada, ni la fecha, por lo que todos deberíamos tomar conciencia del papel de nuestras palabras y nuestros comportamientos sobre lo que escribimos en esa hoja en que quedará fijado para toda la vida y a su vez determinará su modo de ser y de comportarse. Lo que se siembra se cosecha. Sembremos el bien y la virtud. 124. Lo que hacemos o decimos es una mínima parte de nuestra vida. Lo más importante es lo que observamos, lo que proyectamos, lo que soñamos, lo que improvisamos, lo que pensamos, lo que transmitimos con nuestra vida, lo que decimos e incluso lo que en tantas ocasiones callamos. Son exigencias que cada uno debe imponerse a sí mismo. 125. No se da autonomía ni madurez de la persona mientras no es capaz de hacer elecciones en los diversos campos: social, político, cultural y religioso. Las elecciones a veces no son definitivas y exigen ser revisadas de nuevo. Toda elección exige nuestro asentimiento y nuestro compromiso, el esfuerzo para realizarla. Sin compromiso, tenemos personas vitalmente indecisas. 126. Responsabilidad. Ser responsable deriva del verbo responder. Se responde a algo o a alguien que nos interpela. La primera respuesta es a uno mismo, darse cuenta de quién es, qué papel ha de desempeñar en este mosaico que constituye la vida. ¿Qué respuesta dar a las preguntas y propuestas de sus semejantes? Sin amor no puede haber una respuesta. 127. El ser humano no es tan egoísta como a simple vista puede parecer. Para contentarlo no pide grandes cosas. Un recuerdo el día de su cumpleaños, un
saludo cuando se le encuentra, una flor, especialmente para las mujeres, un recuerdo después de un viaje, cosas que cuentan poco a quien las ofrece y hacen sentir a quien las recibe estimado y apreciado. Ser alguien. 128. Existen dos caminos para forjar una sociedad del malestar o del bienestar. La primera se forja cuando se habla y se pretende de los hijos que deslumbre en la vida en los diversos campos de la política, el cine, el deporte, que ganen dinero, que sobresalgan por encima de los demás. Pero si por el contrario inculcamos virtudes, valores humanos, lealtad, honradez, justicia, sobriedad, fortaleza, bondad, estamos forjando una sociedad de bienestar. 129. Una sociedad marchará bien cuando esté animada por el bien común. Cuando todos y cada uno de los miembros, según su capacidad, presta su presencia y su esfuerzo según unos objetivos comunes. Hay que promover en todos los campos la comunión de ideales, de responsabilidades, de bienes, tradiciones y amistades. 130. Pues sentir que somos algo para alguien, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. 131. La tardanza y el miedo a tomar decisiones en la vida se debe a la incapacidad de trascender las propias necesidades individuales. Mientras no se dé esta trascendencia, no se llega a ser adulto y a una madurez que se caracteriza por la capacidad de hacer elecciones estables. Hay que afrontar los desafíos actuales si se pretende alcanzar este objetivo exigente. 132. Existe un factor de casualidad en los acontecimientos humanos. El encuentro con una persona, el que haya sucedido alguna cosa. Pero en nuestra vida hay pocas cosas en las que entre en juego la casualidad. Alguien tiene en sus manos los hilos que tejen nuestra existencia. Este pensamiento nos lleva a hacernos un proyecto de vida estable donde no se deja nada a la improvisación y a la casualidad. 133. Pensar que estamos sujetos a un determinismo es negar en el hombre la libertad y la capacidad de reacción ante la adversidad. El pesimista se queja, el optimista espera que pase, el realista descubre posibilidades. 134. Que la alegría, la risa y el buen humor son la mejor terapia para la salud. Para la salud. No es un descubrimiento de nuestros días, ya que en el libro de Proverbios, siglo IV o III antes de Cristo, podemos leer: el corazón alegre mejora la salud y el espíritu abatido seca los huesos. 17:22. Habrá que descartar la idea de que no es algo superficial, sino por el contrario, una cosa muy seria para nuestra salud física, mental, emocional, social y espiritual. Habrá que descartar la idea de que no es algo superficial, sino por el contrario, una cosa muy seria para nuestra salud física, mental, emocional, social y espiritual. 135. El buen humor permite tomar distancia de los problemas. Incluso en los momentos de crisis puede contribuir para salir de ellos más fortalecido. Si alguna vez no se encuentra motivo alguno, pues ríete de ti mismo y de aquello que no te gusta de ti mismo. 136. La familia no es solo transmisora de valores y comportamientos mediante la relación de intimidad y comunión, sino que llega a incidir incluso en el entramado de la sociedad como recurso profundo de su armonía y bienestar.
Se convierte en la fuerza natural de la vida y cimiento de la civilización. 137. Hay jóvenes que rechazan la familia por considerarla una institución autoritaria y represiva a la que se vuelve solo en momentos difíciles. Pero esto no es más que un principio para huir de la escuela de la iglesia hasta de la vida misma. Cuando se empieza a rasgar, uno no sabe hasta dónde puede llegar. 139. A todos nos gusta lo auténtico, pero hay que saber en qué consiste la autenticidad. No es desprecio de las normas de comportamiento, tan importante en las relaciones públicas, ni necesitamos comportarnos con los demás, escuchar, ser comedido, actitudes que sean capaces de suscitar acuerdos para ser plasmados convenientemente. O sea que necesitamos comportarnos con los demás, escuchar, ser comedido y actitudes que sean capaces de suscitar acuerdos para ser plasmados convenientemente. 140. Ser libre no quiere decir hacer lo que se nos antoja sin contrición alguna que nos viene de fuera, pues vivimos con los demás, que tienen sus derechos. Pretender pasar la vida haciendo experiencia no es libertad. Estamos obligados a tomar opciones sanas en las que tenemos que comprometernos por entero. La falta de libertad se debe a la falta de sentido y de valores, no a la falta de posibilidades. 141. Quien vive triste es porque todavía no ha entendido el Evangelio, la buena noticia, la alegre noticia. Por eso, tantas veces lo vemos todo oscuro, porque nos falta la alegría en el corazón. La vida nos parece carente de sentido. Se enciende sobre nosotros el vacío existencial. Tener más alegría nos capacita para comunicarla a los demás. La alegría da fuerza y vigor. 142. Para que nuestro modo de hablar sea eficaz, no hay que tratar de imponernos como dominadores, sino como quien propone algo que parece de interés y lo que enseñamos lo practicamos, pues de lo contrario, nuestra conciencia contradice nuestras palabras y éstas resultan pues arrogantes y altaneras. 143. La sinrazón de nuestras ideas y opiniones no nos permite ver la realidad. Nos encierra en nosotros mismos creyendo que no tenemos nada que aprender de los demás, pues tenemos soluciones para todo. Nos convierte en arrogante y despectivo con los demás. Que diga lo que quiera, yo lo sé todo. 144. Dios es amor y ha hecho a sus criaturas para que amen, en primer lugar a Dios, con un amor agradecido y de correspondencia, y al prójimo, no con amor que procede de nosotros, sino con un amor que nos viene de Dios. No reconocer esta procedencia nos lleva a la soberbia, creyendo que amamos cuando en realidad estamos recibiendo lo que damos. 145. La cabeza caliente y los pies fríos. No son los pensamientos los que mueven nuestros pies, sino el corazón, que está lleno de amor. Al mundo le sobran grandes proyectos, pero le faltan personas generosas para desarrollarlos. 146. Los títulos y los honores de las instituciones de la institución humana, títulos y honores, y con la misma facilidad que te lo ponen, te lo quitan. Hoy te aclaman y mañana te crucifican. Dios nos hizo a todos iguales, a su imagen y semejanza, y nos creó entregándose en la cruz por todos.
sin distinción. La verdadera dignidad del cristiano procede de vivir con más o menos intensidad con Cristo como modelo. O sea que la verdadera dignidad del cristiano procede de vivir con más o menos intensidad con Cristo como modelo. 148. El mañana es enemigo del hoy. Dejar las cosas para mañana es no llegar a realizarlas. El mañana no sabemos si lo tendremos. Lo único seguro es el hoy y el ahora. Mañana es el día del perezoso y de los que no se realizan jamás. ¿Cuántos mañana no han llegado jamás? Ahora empiezo, decía los antiguos, de no dejes para mañana. O sea, ahora empiezo, decían los antiguos. No dejes para mañana, decimos en castellano, lo que puedas hacer hoy. 149. El estudio no debe tener como fin primario el éxito en los exámenes, sino en la preparación para la vida. Hay que pensar que esta es la más importante, pues en caso contrario se camina hacia el fracaso, ya que la voluntad es la llave del hombre. 150. No es lo mismo en la vida hacer algo que ser alguien. Ser alguien es poseer una neta personalidad, bien caracterizada. Ser alguien es algo más que una legítima ambición. Es un deber y se consigue en la medida en que uno sabe gobernarse a sí mismo. 151. Un hilo se rompe con facilidad. Varios hilos bien unidos forman una cuerda fuerte. Una persona sola es frágil y débil. Unidas, muchas personas tienen la garantía de que donde dos o más personas están unidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellas. Mateo 18:20. 152. El hombre no se rige por el determinismo, pues ha sido creado libre. Está capacitado para dar respuesta tanto positiva como negativa a los impulsos, lo que nos distingue a los demás seres y da origen a nuestra libertad y creatividad, a tomar las riendas de la propia vida y a orientarla debidamente. 153. No todos los valores son de la misma categoría. Hay valores inmediatos que deben ser sometidos a otros superiores que dan sentido a los primeros. Por ejemplo, el alimento es un valor, pero debe ser sometido a la salud, que es un valor superior, y a su vez, la salud debe someterse a hacer el bien. 154. No se puede vivir sin un ideal, pero este tiene que ser bien elegido, pues se ordena a nuestra persona. Después se debe luchar con todas las fuerzas para conseguirlo y finalmente mantener fidelidad a la opción tomada. 155. Ante la vida cabe dos posturas. La del egoísta, que solo se pregunta ¿qué me ofrece la vida o qué me da? Y la del altruista, que se pregunta ¿qué puedo dar a la vida? ¿Qué puedo hacer para los demás? El primero es un esclavo de sus apetencias y el segundo ha descubierto y se ha abierto a la realidad y de este modo encuentra su plenitud y felicidad. 156. Vivir en la misma casa no significa construir un hogar. Este se forma mediante unas relaciones de auténtico amor, de verdadera amistad, valores que constituyen la meta de la vida. La unidad es la meta, no solo un medio para un fin.
157. La vida espiritual no consiste en otra cosa sino en el encuentro con Dios y con el prójimo por amor a Dios. Si comprendemos bien esto, nuestra vida se transforma y se convierte en lugar de encuentro con las realidades terrenas que tiene en Dios su culminación. 158. Dios nos creó a todos diferentes. En la diversidad se halla verdaderamente la belleza. Diferencia no quiere decir división, sino amor a pesar de la división, a causa y a pesar de ella. Acoger al que es diverso es acoger a Jesús. Él mismo acogió nuestras diferencias al encarnarse. Él mismo acogió nuestras diferencias al encarnarse. 159. Los goces son pasajeros, pues depende de determinadas circunstancias e incluso podemos procurarlos, mientras que el auténtico gozo se nos concede, que es un don. Es la alegría profunda del que participa de lo eterno sin despreciar las vivencias de lo que sucede en la vida ordinaria. 160. ¿Qué entendemos por libertad? Con frecuencia la basamos en no tener límite, en no estar condicionado por nada. ¿Acaso tal libertad nos acaba reduciéndonos a esclavitud? Un recluso decía que en la cárcel era verdaderamente libre. Cuando estaba fuera era esclavo de la droga y de otras cosas. Es importante descubrir dónde somos verdaderamente libres, donde se halla la verdadera libertad. 161. No es de extrañar que nos llene de temor el pensamiento de la muerte, que puede privarnos del don de la vida. Pero más fuerte que la muerte es el amor, que nos ofrece una vida mejor, que nos arrebata a la muerte, que es capaz de vencerla. 162. Un pastor tenía 100 ovejas, perdió una, dejó las 99 y fue en busca de la extraviada. Pero un mentalista consumista, donde cuentan los números, esto es una equivocación. Pero para Dios no cuentan los números, cuentan las personas, cada una individualmente, con entrañas de misericordia te amé. O sea, con entrañas de misericordia te amé. 163. Dios no es tiempo ni está limitado por el tiempo. No tiene prisa, como nos sucede a los humanos. Dios es eterno, es paciente y espera nuestra vuelta, y esta espera es precisamente nuestra salvación. 164. Si lo que impera es lo relacional, no hay lugar en nuestra vida para un Dios personal, ni para el misterio, ni para la persona. En una palabra, para todo lo que es relación, comunicación personal, para el amor y la fe. 165. Hoy no se trata de ateísmo o religión, pues todos creen en algo, sino que la cuestión es más profunda, la de Dios. Optar o no por Dios completamente, reconocerle como Padre común de todos. Esto no depende de nuestra voluntad, sino del amor de Dios experimentado en nosotros. 166. No hay que ver el mundo y querer arreglarlo a sangre y fuego. La zarza que ardía sin consumirse es un modelo de cómo ver y actuar en el mundo. Cómo ver y actuar en el mundo. Con el fuego del amor que arde, pero no consume ni se consume. 169. Cuando el odio, la violencia y el terrorismo más atroz se están manifestando con tanta frecuencia,
Necesitamos testigos de perdón y signos misericordiosos. Necesitamos experimentar en nosotros el amor y el perdón, que son dignos capaces de transformar al hombre.